Amigos, quiero compartir con ustedes un video archivo. Como ustedes pueden ver en la imagen congelada, es del año 2015. Es un fragmento del programa televisivo que teníamos en Canal 11 Televisión Universitaria, mientras aún estuve como dirigente de la Federación Universitaria Local. Aquel momento abordé este problema del mar y la demanda marítima que estaba siendo planteada por el gobierno de Evo Morales, a la cual se sumaron los opositores funcionales como Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Rubén Costas y otros. Pero lo importante de este material es que aquel año advertí que toda esta demanda marítima era una gran demagogia, una farsa que solamente estaba buscando utilizar el sentimiento de reivindicación marítima de los bolivianos con fines netamente electorales. Este video yo lo hice el año 2015, despuesito de que la Corte de la Haya había admitido o se había declarado competente para tratar este tema de la demanda marítima. Y claro, desde entonces ya Evo Morales venía haciendo un gran show, una gran demagogia, porque a unos meses estaba el referéndum del 2016 y necesitaba para sus fines politiqueros y electoreros. Pero veamos a continuación, donde además abordé el tema cuáles son las únicas posibilidades por las que Bolivia o el pueblo boliviano pueda tener acceso soberano al mar. Advertí que todo iba a terminar en un fracaso, la demanda masista, iba a ser un despilfarro de enormes cantidades de recursos y tal cual el tiempo me dio la razón. Al final del video, por favor, dejen sus comentarios. A continuación nos vamos a referir un poco a la noticia que ha sido masivamente amplificada por los medios de comunicación, con transmisiones en vivo incluso, que tiene que ver con este fallo que se ha dado en la Corte Internacional de la Haya con respecto a la demanda marítima planteada por el gobierno boliviano y el conflicto que tenemos con la República de Chile sobre el acceso soberano a las costas del Pacífico, o acceso al mar, como algunos lo llaman. La Corte Internacional de la Haya se ha declarado competente para poder analizar este problema que existe entre Bolivia y Chile. Y naturalmente todo el show, toda la campaña mediática, la exageración del gobierno, el uso demagógico de este tema ha hecho que aflore sentimientos legítimos de los bolivianos, este sentimiento de reivindicación marítima que nos han nutrido a la población desde que estuvimos en escuela, secundaria, y naturalmente que hay entre los bolivianos este anhelo de recuperar el mar para Bolivia. Y este sentimiento legítimo que existe entre los bolivianos siempre ha sido utilizado por los gobiernos que han pasado por la historia de este país como un mecanismo de distracción, como un mecanismo para hacer olvidar los problemas internos en Bolivia o las necesidades no atendidas por los gobiernos. Recordemos en los años 70, 1975, el dictador Hugo Banzer Suárez, para hacer que la población tolere su gobierno dictatorial, se dio el famoso abrazo de charaña con el dictador, su similar, Augusto Pinochet, presidente de facto en aquel entonces de la República de Chile. Y seguramente aquel año 1975, al igual que hoy, los bolivianos vieron muy cerca la posibilidad de tener una salida a las costas del Pacífico. Y así, si revisamos un poco la historia, todos los gobiernos han utilizado este tema para despertar los sentimientos bolivianos y hacer que se perdonen muchas cosas a los gobiernos
a título de la unidad nacional y que todos deberíamos volcarnos a apoyar al gobierno porque estaba luchando por recuperar el mar. Y hoy algo similar ocurre, porque el gobierno del MAS hace un uso exagerado de este sentimiento boliviano que desemboca en la demagogia extrema del gobierno, a tal punto que algunos agentes del MAS se han atrevido a decir que estamos a un paso de lograr la salida soberana al mar. Incluso algunos han ido mucho más allá. Informaban de que en las costas del Pacífico se estaban izando banderas negras como señal de derrota de los chilenos. En fin, exageración total y una campaña mediática sin precedentes. Mientras eso hace el gobierno una demagogia extrema, ¿qué hace la oposición de derecha? Sumándose en coro. Ahí veíamos también la palabra del señor Rubén Costas junto al señor José María Lees, esta oposición de derecha que se ha sumado en coro. Incluso han ido mucho más allá, proponer de que el 24 de septiembre se declare feriado nacional porque la Corte había fallado en favor de Bolivia. Por favor, no podemos engañar al pueblo boliviano. A lo mucho que ha fallado la Corte es a declararse competente para poder analizar este caso. En ningún momento ha dicho la Corte que Bolivia ya tiene mar o que en próximos meses, años, vamos a tener acceso soberano. De antemano queremos advertir nosotros, aunque a muchos no les gusta las cosas claras que decimos. Si en algún momento va a fallar la Corte, va a ser en sentido de recomendar que los gobiernos de Chile y Bolivia se sienten a negociar. Y ya sabemos, estas N negociaciones que han pasado por la historia de estos dos países siempre han terminado en fracaso. Por lo tanto, seguramente vamos a seguir escuchando este tipo de demagogias un par de décadas, 4 décadas o de repente otros 100 años. Porque creemos que Chile, tal cual ya lo han manifestado, no van a ceder 1 milímetro de su territorio. Cuando Banzer y Pinochet se daban el abrazo de charaña, se planteaba una especie de canje, un pedazo de tierra que nos permita trazar un caminito a las costas del Pacífico y a cambio que Bolivia ceda parte de los territorios del Lipes. Solo en esas condiciones hubo acercamiento. Y obviamente aquello terminó en fracaso porque toda demagogia, todo show mediático tiene patas cortas. Y es lo que le espera a este show mediático que está haciendo el gobierno del MAS. Nosotros somos claros en decirles a la población: Bolivia tiene únicamente 2 posibilidades de tener acceso soberano al mar. Sé que a muchos no les gusta lo que estamos diciendo, pero nos caracterizamos por decir la verdad y no creer en imposturas y engaños, porque sabemos revisar la historia y hemos vivido en la experiencia de nuestro país lo que significa usar el problema marítimo. Pero como nos gusta decir las cosas claras, lo decimos. Una posibilidad de que Bolivia tenga acceso soberano al mar o recupere sus costas es la vía de la guerra. Y creo que eso hoy es inviable por toda la carrera armamentista que ha llevado adelante Chile en los últimos años y que además mantiene sus relaciones con transnacionales inglesas que le dan bastante respaldo al gobierno chileno para preservar esa parte de los territorios quitados a Bolivia. Por lo tanto, esta vía
que seguramente podría ser posible en el marco de un potenciamiento económico de nuestro país, cosa que no existe porque la tal bonanza económica de este gobierno es puro show, es puro bravuconada. No tenemos posibilidad de enfrentar un conflicto bélico con Chile para recuperar nuestros territorios. La otra vía que nosotros ciframos como única esperanza, aunque a muchos les parezca utópico, es por la vía que un día pregonó Bolívar, Sucre, que se trata de que Sudamérica, Latinoamérica, sea la patria grande, que exista la integración de los pueblos oprimidos de Chile, Bolivia, Perú, y en el marco de esa integración de los pueblos oprimidos exista la solidaridad de los hermanos de clase, solidaridad entre pueblos oprimidos de Chile y Bolivia. Ahí vamos a llegar a las costas del Pacífico. Mientras tanto, vía demanda ante la Corte de La Haya, o estas medidas que solamente son demagógicas, vamos a seguir décadas en lo mismo. Seguramente a nosotros el tiempo nos va a dar la razón. De aquí a 10, 20, 30 años se acordarán algunos de lo que les estamos diciendo, pero esa es nuestra palabra. Y finalmente les pedimos a la gente del gobierno: no hagan uso extremo de este sentimiento legítimo de los bolivianos para su campaña electoral. Ya andan diciendo de que ahora solamente este gobierno va a poder garantizar salida soberana al mar, por tanto Evo debe ser reelegido. ¿Qué diferencia hay con otros gobiernos del pasado que hicieron lo mismo, demagogia extrema con el sentimiento de los bolivianos? Más adelante vamos a referirnos a este tema de la reelección, pero esa es nuestra posición, nuestra palabra con referencia a este problema marítimo